Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con muchas ganas de hablar de novelas turcas. Yo por mi parte estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un universo que a mí personalmente me fascina, el romance turco. Y no cualquier romance turco sino uno que, créanme, los va a hacer creer en él para siempre. Hoy, queridos amigos, vamos a desmenuzar, a analizar y a celebrar a Lil y Esla, su amor es eterno. Ya sé, el título es largo, pero es que la historia que vamos a explorar es igual de extensa, profunda y llena de matices. Si son fans de las novelas turcas, si se emocionan con el drama romántico, si les encanta que sus sentimientos se pongan a flor de piel, están en el lugar indicado. Prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones, giros inesperados, personajes inolvidables y una historia de amor que, como dice el título, es realmente eterna. Antes de que empecemos a desgranar cada detalle, un pequeño recordatorio. Si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal. Es gratis. Y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre novelas turcas, análisis de personajes, curiosidades, recomendaciones y mucho más. No se arrepentirán. Prometo que les traeré contenido interesante, apasionante y que les encantará. Además, sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus opiniones. Y ahora, sin más preámbulos, prepárense. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Halil y Esla. La historia de Halil y Esla es mucho más que una simple y convencional historia de amor. Es un relato complejo con múltiples capas, que se desarrolla en el contexto de la rica y a menudo conflictiva cultura turca, especialmente en las regiones del sureste del país. Es un relato de lucha contra las tradiciones arcaicas y opresivas, del choque entre culturas y formas de vida, y sobre todo, de la fuerza inquebrantable, casi indestructible, del amor verdadero. La serie nos introduce a dos personajes principales que, a pesar de provenir de mundos radicalmente diferentes, están destinados a cruzarse y a cambiar para siempre el curso de sus vidas. Halil, nuestro protagonista masculino, es un joven de origen humilde, pero con un espíritu indomable. Su carácter es fuerte, decidido, con una férrea moral y un profundo sentido de la justicia. Es un hombre de trabajo, leal hasta la médula, y con una capacidad de amar que sobrepasa cualquier límite. Halil se ha forjado a sí mismo, alejado de su pueblo natal y de las rígidas tradiciones familiares, buscando un futuro mejor en la bulliciosa y cosmopolita Estambul. Allí se gana la vida con esfuerzo y dedicación, forjando amistades sólidas y manteniéndose fiel a sus principios. Su corazón, sin embargo, guarda una profunda añoranza por sus raíces, por su familia, aunque a menudo la distancia y la incomprensión lo separen de ellos. Esla, por otro lado, es una joven hermosa, inteligente y con una mentalidad moderna y abierta. Ha crecido en un entorno más liberal, lejos de las estrictas normas y costumbres de su familia en el sureste de Turquía. Ha tenido la oportunidad de educarse, de viajar, de vivir una vida más libre y de desarrollar sus propias ideas y aspiraciones. Esla encarna la esperanza de un futuro diferente, la lucha por la igualdad y la libertad individual en un contexto donde las tradiciones ancestrales aún tienen un gran peso. Sin embargo, su vida da un giro inesperado y trágico cuando, engañada y manipulada por su propio hermano, es llevada a su pueblo natal, donde se verá atrapada en un mundo de costumbres ancestrales, donde el matrimonio arreglado es la norma y el honor familiar es lo más importante por encima de cualquier otra cosa. El destino, caprichoso y cruel como suele ser, decide entrelazar los caminos de Halil y Esla. Inicialmente su relación es tensa y complicada. Provenientes de mundos tan distintos, se enfrentan a malentendidos, prejuicios, a la incomprensión y a la constante presión de sus respectivas familias y de la sociedad que los rodea. La barrera cultural y las diferencias en sus perspectivas iniciales crean conflictos, pero también una fascinación mutua. Pero poco a poco la chispa surge. La admiración mutua se convierte en afecto, el respeto se transforma en cariño, y el cariño, inevitablemente, en un amor profundo y apasionado. Halil, con su carácter protector y su determinación, ve en Esla la vulnerabilidad de una joven que necesita ser defendida. Esla, por su parte, se siente atraída por la fortaleza, la nobleza y la lealtad de Halil, un hombre que representa todo lo que ella anhela y necesita. La trama de Halil y Esla está llena de obstáculos que ponen a prueba la fuerza de su amor. La oposición de las familias, las intrigas, las traiciones, los secretos del pasado que resurgen, y las constantes amenazas de aquellos que ven en su relación una afrenta, amenazan constantemente la fe.
Licidad y la supervivencia de Alil y Esla. Esla debe lidiar con las expectativas de su familia, con la desaprobación de una sociedad que la juzga, y con las amenazas constantes de aquellos que la ven como un mero objeto, una propiedad que debe ser controlada y sometida. Se enfrenta a la crueldad de un sistema patriarcal que la oprime y la encierra. Alil, por su parte, debe enfrentarse a su propio pasado, a sus demonios internos, a la lucha constante por proteger a la mujer que ama, y a la incomprensión y a la hostilidad de su propia familia, que lo considera un traidor por desafiar las tradiciones. Uno de los aspectos más interesantes y cautivadores de la serie es la forma en que se exploran y se ponen en evidencia los contrastes culturales. Vemos el choque frontal entre la modernidad y la tradición, entre la libertad individual y las obligaciones familiares. Esla, acostumbrada a la vida en Estambul con sus libertades y oportunidades, se siente asfixiada por las normas y restricciones de su nuevo entorno, por la falta de autonomía, por la sumisión. Anhela la libertad, la independencia, el derecho a decidir sobre su propia vida. Alil, aunque proviene de ese mismo mundo, se debate entre su profundo amor por Esla y el respeto que siente por su familia y por sus raíces. Se debate entre su lealtad a sus orígenes y la necesidad de romper con el pasado, de abrazar un futuro donde el amor y la felicidad sean posibles. Se enfrenta a un dilema moral, entre la obligación y el deseo, entre el deber y la pasión. La serie también aborda con valentía y sin tapujos temas importantes y delicados como la violencia de género, el matrimonio forzado, el honor familiar, la desigualdad, la opresión y la lucha por la igualdad. A través de las experiencias de Alil y Esla, se nos invita a reflexionar sobre las injusticias sociales, sobre la necesidad de cuestionar las tradiciones que oprimen y dañan, y sobre la importancia de defender nuestros principios y valores, de luchar por lo que creemos y de defender a aquellos que amamos. Nos invita a ser empáticos, a comprender las diferentes perspectivas y a buscar un mundo más justo y equitativo. Los personajes secundarios también son clave en el desarrollo de la trama y aportan una capa más de complejidad a la historia. Desde la familia de Esla con sus tradiciones ancestrales, sus secretos ocultos y sus conflictos internos, hasta los amigos y aliados de Alil, cada uno de ellos desempeña un papel fundamental en el curso de la historia. Sus relaciones, tanto las positivas como las negativas, son fundamentales para entender las motivaciones de los personajes principales y para comprender el complejo tejido social en el que se desarrolla la trama. La química entre los actores principales, Mehmet Akif Alakurt y Can Sudere, es simplemente palpable, evidente, creíble y cautivadora. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionan, la intensidad de sus silencios, la pasión que transmiten, la forma en que se protegen, nos hacen creer en su amor, en la fuerza de sus sentimientos, y nos arrastran a su historia, a su lucha, a sus esperanzas. La actuación es impecable y conmovedora. La dirección de la serie sabe capturar la esencia de la historia, combinando el drama con momentos de ternura, de esperanza, de alegría y de reconciliación. La fotografía es exquisita, los paisajes turcos son impresionantes y la banda sonora es inolvidable y complementa a la perfección la emoción que la serie nos transmite. Pero, ¿qué es lo que hace que la historia de Alil y Esla sea tan especial y por qué creo firmemente que es una historia que te hará creer en él para siempre? Pues aparte de la excelente interpretación de los actores, de la cuidada producción y de la calidad de la escritura, hay varios factores clave que la convierten en una experiencia televisiva inolvidable. En primer lugar, la persistencia inquebrantable de su amor. A pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades, de las intrigas, de las traiciones, de las separaciones, de las amenazas, de las presiones sociales, de las diferencias culturales, Alil y Esla nunca jamás dejan de luchar por su relación. Su amor es un faro que guía sus vidas, que les da la fuerza para superar cualquier adversidad, que los impulsa a desafiar las convenciones, a romper con el pasado y a construir un futuro juntos, a pesar de todo y contra todos. Es un amor que no se rinde, que no se doblega, que se fortalece con cada prueba. En segundo lugar, la evolución constante y el crecimiento de los personajes. A lo largo de la serie vemos cómo Alil y Esla maduran, cómo aprenden uno del otro, cómo cambian sus perspectivas, cómo se enfrentan a sus miedos, a sus inseguridades, a sus errores y cómo a través de ese proceso se convierten en personas más fuertes, más valientes, más conscientes y más capaces de amar. Esla aprende a valorar sus raíces, a entender las tradiciones de su familia, a encontrar un equilibrio entre su individualidad y su pertenencia a una comunidad. Alil aprende a romper con el pasado, a perdonar, a abrazar un futuro en el que el amor, la felicidad y la igualdad son posibles. Ambos aprenden a confiar en sí mismos, a creer en sus sueños y a luchar por ellos.
finalmente la esperanza que transmite la historia. A pesar de las tragedias, de los momentos difíciles, de las pérdidas, de los reveses, la serie nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, cualquier obstáculo. Nos invita a creer en la posibilidad de un final feliz, a pesar de las adversidades, a pesar de las heridas. Nos muestra que la esperanza, la resiliencia y la fe en el amor pueden transformar nuestras vidas. Nos inspira a seguir luchando por nuestros sueños, a defender nuestros valores y a buscar un mundo mejor, donde el amor sea la fuerza que nos impulse a seguir adelante. A lo largo de la serie vivimos momentos de gran tensión, de drama y de sufrimiento. Hay escenas desgarradoras como la separación forzada de Esla y Alil, las amenazas que reciben por parte de sus enemigos, las traiciones y los complots que ponen en peligro sus vidas y su felicidad. Pero también hay momentos de alegría, de felicidad, de esperanza, de reconciliación, de pequeños gestos de cariño y de amor que nos recuerdan que, a pesar de todo, la vida es un regalo y que el amor es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Pero en medio de todo este drama, hay una constante, el amor incondicional que se profesan Alil y Esla. Un amor que trasciende las barreras culturales, sociales, familiares, incluso geográficas. Un amor que es capaz de vencer cualquier obstáculo, que es capaz de inspirar a otros, que es capaz de transformar la realidad, de abrir puertas y de cambiar destinos. Un amor que nos hace creer en la magia, en la posibilidad de un para siempre. Y para aquellos de ustedes que estén pensando en ver la serie, o que ya la han visto y quieren revivir la emoción, les dejo un par de recomendaciones. Prepárense para tener pañuelos a mano, porque las lágrimas seguramente serán inevitables. Disfruten de la belleza de la fotografía, de los paisajes turcos, de la arquitectura, de la moda, de la cultura. Déjense envolver por la exquisita música que acompaña la serie, que intensifica las emociones y que nos transporta a otro mundo. Y sobre todo, déjense llevar por la historia, por las emociones, por la magia del amor verdadero. Permítense sentir, permítense creer, permítense soñar. Así que hemos llegado al final de este vídeo sobre Alil y Esla, su amor es eterno. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya dado ganas de verla, o de volver a verla, si es que ya la han disfrutado. He tratado de resumir los puntos principales, de hablarles de la trama, de los personajes, de las temáticas y de por qué esta historia me parece tan especial, tan memorable y tan importante. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta compartir mi pasión por las novelas turcas con ustedes, y sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y su apoyo son muy importantes para mí. Me encanta saber qué opinan sobre Alil y Esla, si les gustó la serie, cuál es su personaje favorito, si hay alguna escena que los haya conmovido especialmente, qué es lo que más valoran de la serie. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderlos y crear una comunidad de amantes de las novelas turcas. Y para finalizar, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, porque prometo que les traeré más análisis, más recomendaciones y muchas más emociones del maravilloso mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor como el de Alil y Esla, es eterno.